Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un vídeo que, sinceramente, ha dejado a muchísimos de ustedes con la boca abierta y comentando en todas nuestras redes. Si están siguiendo un poco el mundo del espectáculo turco, o si simplemente disfrutan de las historias que combinan drama, romance y un toque de misterio, este tema les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un evento que ha sido calificado como insólito, algo que ha capturado la atención de millones, el rescate de Hande Erçel, nuestra querida actriz, mientras se encontraba inconsciente y la persona que estuvo ahí para ayudarla, Kerem Bürsin. Así es, las dos estrellas de la exitosa serie Senkalkam, o Me robaste el corazón, como la conocemos en muchos países, han vuelto a estar en el centro de la noticia, y esta vez por una circunstancia bastante seria. Vamos a desglosar qué sucedió exactamente, cómo se desarrollaron los hechos, y qué significa esto para la relación y la dinámica entre estos dos ídolos. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para mantenerlos al borde del asiento. Antes de zambullirnos en los detalles, si son nuevos por aquí y disfrutan de contenido sobre celebridades, series turcas, y todo lo que rodea a estas fascinantes personalidades, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscribirse justo debajo de este vídeo. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes. Ahora sí, entremos en materia. El titular que ha revolucionado a los fans dice insólito: así fue el rescate de Hande Erçel inconsciente por Kerem. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar la enorme popularidad que Hande Erçel y Kerem Bürsin alcanzaron a nivel mundial gracias a su química innegable en Senkalkam. Se convirtieron en una pareja icónica en pantalla, y la dinámica entre ellos fuera de ella siempre ha sido un foco de especulación y admiración para sus seguidores. Imaginen entonces la conmoción cuando se difunde la noticia de que uno tuvo que rescatar al otro en una situación de emergencia. Los detalles que han trascendido pintan una escena digna de una telenovela, pero en la vida real. Según los informes que han circulado en diversas publicaciones turcas y sitios de noticias de entretenimiento, Hande Erçel se encontraba en un evento o una situación particular donde, por razones que aún no están completamente claras o que se mantienen en privado por respeto a su privacidad, perdió el conocimiento. Esto, como pueden imaginar, es una situación de pánico instantáneo, especialmente cuando ocurre en público o en un entorno donde hay mucha gente. La preocupación por su bienestar debe haber sido inmensa. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. En medio de la confusión y la urgencia, Kerem, quien se encontraba presente en el mismo lugar, reaccionó de inmediato. Se describe su actuación como rápida, decisiva y sobre todo, muy protectora. No dudó ni un segundo en acercarse a Hande, evaluar la situación y tomar las acciones necesarias para asegurar su bienestar y recibir la ayuda adecuada. Los testigos presenciales y las fuentes cercanas a la producción y al círculo de los actores describen que Kerem fue la persona que estuvo a su lado, asegurándose de que recibiera la atención médica requerida y manteniéndola calmada y segura hasta que la situación se normalizó. Es importante recalcar que la naturaleza exacta de lo que llevó a Hande a perder el conocimiento no ha sido revelada en detalle. Las razones médicas pueden ser muy variadas, desde un simple desmayo por agotamiento, estrés, deshidratación, o algo que requiera una atención médica más específica. Lo que sí queda claro es que en un momento de vulnerabilidad, Kerem Bürsin demostró una gran caballerosidad y preocupación. Esto, para los fans que han seguido su historia de cerca, no hace más que alimentar la narrativa de que hay una conexión muy especial entre ellos, más allá de lo profesional. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Inmediatamente después de que la noticia comenzara a circular, los hashtags relacionados con Hande y Kerem explotaron. Los fans expresaron su alivio al saber que Hande estaba bien y, al mismo tiempo, admiraron la valentía y la solidaridad de Kerem. Muchos elogiaron su rápida intervención y lo describieron como un verdadero caballero y un salvador. Esta situación, aunque preocupante, ha servido para reforzar la imagen de una relación de amistad muy fuerte y de apoyo mutuo entre ellos. También es válido reflexionar sobre cómo estos eventos, aunque privados, inevitablemente se filtran y se convierten en temas de conversación a nivel global. La vida de las celebridades está bajo constante escrutinio, y momentos de vulnerabilidad como este, que normalmente querríamos que fueran resueltos en privado, terminan siendo noticia. Sin embargo, en este caso particular,
la narrativa ha sido mayoritariamente positiva, centrada en el acto de ayuda y el cuidado demostrado por Kerem. Profundizando un poco más en el impacto de este rescate, podemos observar varias capas. Por un lado, está el aspecto humano. Ver a dos personas que han compartido tanto tiempo y energía en un proyecto artístico, apoyándose mutuamente en una situación real y potencialmente peligrosa, es conmovedor. Para los fans que invirtieron emocionalmente en la relación de Serkan y Eda, este evento añade una dimensión extra de creencia en la química y la conexión genuina entre Hande y Kerem. Por otro lado, desde una perspectiva mediática, este incidente es oro puro. Genera titulares, aumenta el engagement en redes sociales, impulsa las ventas de revistas y clics en sitios web de entretenimiento. Los medios, conscientes de la popularidad masiva de ambos, han amplificado la historia, enfocándose en los detalles del rescate y en la reacción de los fans. Es un ciclo predecible, pero que en este caso particular, al tratarse de un acto de ayuda, no ha generado controversia, sino más bien admiración. Es interesante pensar en la presión que estas figuras públicas deben sentir. Estar constantemente bajo el ojo del público con cada movimiento analizado y comentado, debe ser abrumador. Y en momentos de crisis personal, como un desmayo, la presencia y la reacción de alguien cercano como Kerem, quien además comparte esta experiencia de fama, puede ser de un consuelo y una ayuda incalculable. No es solo la ayuda física, sino el saber que hay alguien que entiende la presión y reacciona con calma y propósito. Las fuentes que han proporcionado la información sobre este rescate suelen ser cercanas a la producción de sus proyectos o a sus círculos sociales. Si bien la información se presenta como un hecho, siempre existe un grado de interpretación y énfasis por parte de los medios. Sin embargo, la consistencia de los reportes en diferentes medios turcos sugiere que, al menos, la premisa general del rescate por parte de Kerem es precisa. Además, el hecho de que la propia Hande o Kerem no hayan hecho declaraciones públicas detalladas sobre el incidente, algo que es común en el manejo de la privacidad, refuerza la idea de que se trata de un evento personal que Kerem manejó con discreción y profesionalismo. La ausencia de un gran escándalo o drama público asociado a esto sugiere que, afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y fue resuelto rápidamente. Podríamos incluso especular sobre el posible diálogo o las acciones que ocurrieron en ese momento. Imaginen la escena: un evento concurrido, de repente una figura tan conocida como Hande cae, y antes de que el pánico se apodere por completo, Kerem se adelanta. Podría haber sido un simple reconocimiento de que algo no estaba bien, un rápido acercamiento, quizás una pregunta suave para ver si respondía, y luego la rápida movilización para buscar ayuda o retirarla a un lugar más tranquilo. La descripción de inconsciente sugiere una pérdida de conciencia temporal, lo cual puede ser muy alarmante para quienes la rodean. La forma en que los medios turcos han presentado esto como insólito subraya la sorpresa ante una situación tan dramática involucrando a dos de sus estrellas más queridas. Insólito implica que está fuera de lo común, que no es algo que se esperaría ver. Y sí, ver a una celebridad desvanecerse en público es, afortunadamente, inusual. Pero que quien esté ahí para actuar sea su coprotagonista y figura de interés romántico para tantos, le añade un tinte aún más dramático y comentado. Pensando en la narrativa que rodea a Hande y Kerem, esta situación se suma a la compleja historia de su relación, que ha pasado por altibajos públicos y especulaciones constantes. Si bien se separaron como pareja romántica hace tiempo, su amistad y el respeto mutuo parecen haber perdurado. Este acto de rescate solidifica esa imagen de una amistad fuerte y de apoyo incondicional, lo cual es algo que sus fans aprecian profundamente. Es importante también recordar que aunque nosotros como espectadores y seguidores de noticias de entretenimiento podamos analizar estos eventos desde una distancia, para Hande y Kerem, esto fue una experiencia real. Un momento de preocupación y, para Kerem, un momento de actuar bajo presión. Por eso, aunque analicemos los detalles y el impacto mediático, siempre debemos tener en mente el respeto por su privacidad y su bienestar. En resumen, este evento, que ha sido calificado como insólito, se refiere al rescate de Hande Erçel cuando se encontraba inconsciente, y la rápida y decidida intervención de Kerem Bürsin para asistirla. Los detalles específicos de la causa del desmayo no han sido revelados públicamente, pero la acción de Kerem ha sido ampliamente elogiada como un gesto de caballerosidad y preocupación, reforzando la sólida amistad que comparten. La noticia ha generado un gran revuelo en redes sociales, con admiradores expresando alivio por el bienestar de Hande y aplaudiendo la rápida reacción de Kerem.
Este incidente, aunque personal, ha sido magnificado por los medios de comunicación debido a la enorme popularidad de ambos actores, añadiendo una nueva anécdota a su ya fascinante historia de conexión. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta explicación detallada sobre el insólito rescate de Andercel por Kerem Bürsin tan intrigante como yo. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, y es fascinante ver cómo estos momentos de la vida real de las celebridades capturan nuestra atención. Antes de despedirme, quería agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por su constante apoyo a nuestro canal. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo suma y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este evento. ¿Les sorprendió? ¿Creen que esto demuestra la fortaleza de su amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más historias como esta, por favor, no olviden darle un buen like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Kerem o del mundo del entretenimiento turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Con su ayuda, seguiremos creciendo y trayéndoles lo mejor. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.